Bienvenidos a Diaconía, el programa de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 14. El programa de hoy le podríamos titular La Iglesia y la defensa de la vida. Hace un mes aproximadamente hacíamos balance de lo que había sido la fiesta por la mujer y la vida a beneficio de Proyecto Mater, que se celebró en Toledo y en Talavera, y que a lo largo de todo el mes de febrero habíamos estado realizando con diferentes acciones de defensa de la vida. La semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados también la ley de eutanasia, una ley que nace sin consenso y que es una apuesta clara por la cultura de la muerte. Y también el día 25 de marzo se celebró la Jornada por la Vida, con el lema Custodios por la Vida. Y hoy por eso este programa estará dedicado a hablar de la Iglesia y la defensa de la vida. Para hablar del sí a la vida y de cómo la Iglesia de Toledo defiende la vida, somos muchos los que alzamos la voz contra el aborto, contra la muerte. Pues me acompaña en los estudios de Canal Diocesano don Santiago Conde, que es sacerdote, párroco de Mora y responsable de la iniciativa Evangelium Vitae. Hola, Santi. Hola, un placer estar con vosotros. Es también paisano mío de la parroquia de Illescas. Don Santiago, en primer lugar, vamos a situarnos en qué consiste la iniciativa Evangelium Vitae, que aunque en el programa que he citado yo relacionado con Proyecto Mater de la defensa de la vida, ya Pilar Soriano nos contó que era, para algunas personas quizás aparezca por primera vez esta iniciativa que ya lleva tiempo en la diócesis de Toledo. Bien, es un proyecto que nace hace unos años dentro del marco de la Delegación de Familia y Vida y que tiene como misión anunciar, celebrar y servir el misterio de la vida. Y por eso el nombre Evangelium Vitae, un poco en conexión con la encíclica del ya santo Juan Pablo II, y que tiene como misión eso, pues sobre todo crear esa cultura de la vida. En torno al día 25, el día de la Anunciación, de la Encarnación, se hace siempre esa vigilia pidiendo por la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas y dimensiones, y por eso se intenta como extender esta cultura de la vida a través de la celebración de jornadas cada 25 de mes en distintas parroquias, monasterios, conventos, realidades diocesanas de cualquier tipo, centros sociales también que dependan de la Iglesia, y se celebran esas jornadas que a través también de los medios de comunicación se anuncian para poder ayudar a crear esa conciencia del amor y de la necesidad que tiene la Iglesia de seguir hablando y defendiendo la vida humana. Hablamos hoy de la defensa de la vida y, como bien nos está contando, de cómo la Iglesia y todos los que la formamos defendemos que la vida es un don. Pero sin embargo todavía hay mucha gente que piensa que la vida no es un don. ¿Por qué defender la vida? Bueno, la vida es el primer don que hemos recibido todos. Nadie ha pedido permiso para estar en este mundo. Hemos recibido el regalo de la vida humana, más allá de las circunstancias incluso concretas que nos hayan traído a este mundo, que ojalá siempre sean las mejores, pero más allá de esas circunstancias, Dios nos ha creado a través también de la colaboración de nuestros padres, ¿no? Por supuesto. Pero hemos recibido de ahí la vida humana, como el primer regalo sobre el cual se sentarán todos los demás dones. Si no vivo no me vale nada, evidentemente, da igual luego las demás circunstancias de la vida personal. La vida es el primer don fundamental. El pasado 25 de marzo, Día de la Encarnación, se celebró la Jornada por la Vida, por eso aquí en Toledo se hace también el 25 sí a la vida cada mes. Este año bajo el lema Custodios de la Vida. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada, que es muy importante también, y por qué tenemos que hacerlo todos los días? ¿No? Siempre es importante destacar un día, pero la defensa de la vida debería ser todos los días y a todas horas, ¿no? Bueno, un poco en relación con lo que decía antes, yo diría que nuestra diócesis ha cogido ese deseo de toda la conferencia episcopal, ¿no? de defender la vida humana, y a través de este proyecto concreto de cada 25 hacer estas celebraciones, ¿no? Pero evidentemente que a nivel, digamos, de toda la conferencia episcopal, de toda España, ¿no? Es el mismo objetivo, defender la vida, rezar por la vida, concienciar de la necesidad de defender cada vida humana,
sobre la cual luego se asientan los dones que recibimos del Señor, ¿no? De Dios. Y bueno, eso que decías también, segunda pregunta, ¿no? Que, claro, eso es algo que deberíamos hacer todos los días, es que esto es lo que cada uno debe hacer en su casa cada día, ¿no? Pues yo amo la vida de mis feligreses, como el que el padre de familia ama la de sus hijos, la de su esposa, la esposa de su esposo, de sus hijos, de los abuelos, de las personas que están encomendadas a mí, pues si soy maestro, si estoy bueno, como el que está en un tendero en una tienda, vamos, vaya, es el respeto y el trato cordial de decir al otro con mi actitud, con mi palabra, con mi presencia, tu vida es importante, porque Dios la ha querido. ¿Y por qué piensas que somos tan cobardes, entre comillas, para defender la vida? Bueno, vamos, es que a un nivel, digamos, como muy general, yo creo que todo el mundo defiende, vamos a ver, sin entrar luego a cosas más particulares, como puede ser ya hablando de aborto, eutanasia, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesor también de instituto, ¿no? Y cuando salen estos debates, sobre todo ya con los chicos más mayores, pues claro, ya llegan momentos ahí en que ya se ve un poco ahí también cómo cada uno va teniendo una formación personal, una madurez, etcétera, ¿no? Pero digamos que yo a un cierto nivel, bueno, pues sí, hay que respetarnos, ¿no? Nos tenemos que respetar en la sociedad. Y hay como que todo el mundo, bueno, pero cuando ya llegan puntos más importantes, digamos que ya ahí yo creo que además intervienen muchas deformaciones o formaciones ideológicas, yo creo, personalmente creo, de lo que uno ya ha recibido y lo que uno haya mamado en su casa y en su parroquia o en su escuela, y eso nos influye mucho. La semana pasada se aprobó también la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados. Veíamos las imágenes de cómo los congresistas pues aplaudían por la aprobación de esta ley. Aunque de esto ahora hay 3 meses hasta su aprobación, entrada en vigor, ¿cuáles son las verdades que quizás no nos cuentan de esta ley de eutanasia? A ver, qué lástima no aplaudir pues una ley que defiende y que provoca la muerte, así, directamente, ¿no? De personas. La vida, como decíamos, es un don, desde su concepción hasta la muerte natural, que tiene que ser cuando Dios quiere. Vale, por supuesto que la Iglesia no está a favor de ningún encarnizamiento terapéutico, que es otra cuestión que habría que hablar despacio, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que evidentemente también hay una cuestión, como decía antes, ideológica, yo creo, de que se está beneficiando el eliminar a aquellas personas que suponen un coste mayor para la sociedad, cuando realmente lo que la persona quiere es vivir, y lo justo, lo cabal, lo evangélico también, por supuesto, pero también humano solamente, sería amar esa vida, cuidar esa vida, hasta que sea el momento en el cual esa vida se agota por sí misma, ¿no? Se agota, porque le ha llegado su momento, ¿no? Claro, lo que pasa es que los recursos de los cuidados paliativos son caros, son caros, y es mucho más caro eso que poner cualquier inyección o cualquier tipo de medicación que vaya a provocar la muerte instantánea. ¿Y por qué podemos hacer ahora los católicos ante esta ley de eutanasia? Bueno, lo primero y más fundamental es rezar, que puede parecer, bueno, ¿y solo rezar? Bueno, digo lo primero y fundamental, rezar. El tener muy presente que la oración mueve, ¿no? Y qué duda cabe que detrás a veces de grandes logros, por ejemplo, a veces lo hemos leído en noticias en Estados Unidos, de cierre de algunas clínicas, etcétera, pues ha habido detrás verdaderas campañas de muchísima oración. Y eso influye, la oración mueve montañas. Pero luego, aparte de eso, está también un poco el compromiso, cada uno personal, también según su vocación, por supuesto, que podemos asumir. Entonces, por una parte, estaría pues eso, la involucración en ciertas actividades o programas, como puede ser lo que decías hace un momento, ¿no? De la fiesta por la mujer y la vida, a través del proyecto Mater, concretamente hablo aquí en Toledo, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo de 40 días por la vida, ¿no? Que se está también llevando a cabo, ¿no? De la oración. Pues muchas iniciativas que te pueden vincular no solamente con la oración, sino también con el insertarte en realidades que de una manera ya efectiva hacen actos en los cuales tú trabajas, colaboras y anuncias.
Y luego estaría también el tema de las redes sociales, por supuesto, que creo que es muy importante, ¿eh? Necesitamos también formación, porque si no nos quedamos con los titulares que nos dan los medios de Yo comunicación. creo que sí, ¿no? porque además de verdad que es que muchas veces, mira, me comentaba una persona, voy a ver a una persona mayor y te comentan, ¿no? Pues, bueno, y total, te viene a decir como que más da una medicación con buena intención. Yo estoy seguro que no tenía ninguna mala intención, ¿no? De una medicación que vaya a prorrogar, a cortar la vida o no, que más da, digo, bueno, tú tienes que mantener la vida de la persona, ¿no? Hasta que Dios quiera. Los cuidados, además que si lo quieren hacer bien, y muchos médicos, gracias a Dios, y enfermeros, enfermeras lo hacen muy bien, se hace fenomenal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? ¿Vale? Ya también tenemos que hablar pues de Proyecto Mater, un proyecto de defensa de la vida diocesano que coordina Cáritas Diocesana de Toledo. Como sacerdote, ¿qué le dice la Iglesia a una mujer que ha abortado o piensa hacerlo? Bueno, ¿qué piensa hacerlo? Evidentemente hay que decirle que no. No sea la primera vez que nos llegan casos. Y gracias a Dios que nos llegan antes de. Y decirles sobre todo pues lo que a lo mejor no encuentran en otro lugar, y es que la Iglesia está con ellos, ¿no? Con ellas, en este caso sobre todo. Que la Iglesia las acompaña, que se preocupa por ellas. Además es que la campaña de bebé, que bueno, ahora por las circunstancias no se ha podido celebrar de la misma forma y tal, pero otros años hemos hecho también, pues ayudaba muchísimo, no solamente a nivel material, sino de atención personal a mujeres en concreto. Entonces, por supuesto que la Iglesia tiene la misión de ser como el buen samaritano, que antes de, sobre todo, y ojalá que no sea, no se lleve a efecto, pues está ahí como ayudando, consolando, promoviendo, dando soluciones, abriendo puertas, ¿no? Pero si por desgracia ha abortado, pues por supuesto la Iglesia siempre será como el buen samaritano que cura. Y bueno, nos han llegado muchas mujeres a veces con el síndrome posaborto, que lo hay y lo tienen, antes o después, y es necesario luego curarlo, ¿no? Y la Iglesia siempre será como el buen samaritano, que quiere curar, que quiere aliviar esa carga y ese peso y hacer comprender que el Señor perdona, ¿no? Que el Señor siempre perdona y cura. Y ya la última pregunta, para cerrar esta sección que hemos llamado Iglesia y la defensa de la vida, danos algunos consejos para defender la vida. Bueno, pues yo lo primero sería el rezar, ¿vale? Además, fíjate que algo tan sencillo como, oye, ¿rezas el Ángelus? Que lo reza muchísima gente, en nuestras parroquias suenan las campanas a las 12. Pues oye, ¿por qué no ofrecerlo por la vida? ¿O por qué no rezar un misterio fijo ya? Siempre que toquen gozosos la Anunciación, pues venga, por la vida, ¿no? Algo sencillo. Y luego, cuando haya iniciativas de los 25, que hace Evangelium Vitae, que promueve Evangelium Vitae, pues intentar acordarse, los 25, venga, una oración especial por la vida. Y luego también, pues yo creo que el tema antes que me preguntabas de la formación, yo creo que en la medida que se pueda en las parroquias, no digo constantemente, pero sí cuando sea el caso, porque corresponda, pues ciertas charlas formativas sobre, ahora concretamente sobre el tema de la eutanasia, está muy en boga, está en el candelero. Yo creo que es necesario dar una serie de claves, porque mucha gente, digo, no por maldad, sino por ignorancia, no lo sabe, ni sabe cómo explicar o cómo responder ante esas cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que si intentáramos eso, no estaría mal, estaría bastante bien. Muy bien, don Santiago, pues muchas gracias por acompañarnos en Diaconía y en este programa que hoy hemos llamado La Iglesia y la defensa de la vida. Pues gracias a vosotros. Y en la segunda parte del programa Diaconía, pues lo dedicamos, como todos saben, a la formación. La semana pasada hablamos del arte de acompañar, del prójimo, y hoy seguimos con el acompañamiento, pero lo vamos a hacer desde la evangelización. Y lo hacemos con don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas Diocesana. ¿Qué tal, don José María? Muy bien. Uno de los aspectos del acompañamiento es la evangelización, ¿no es así? Ciertamente, y quizá el más importante de todos, ¿no? Lo que pasa es que al hablar del tema de la evangelización vinculado a Cáritas, pues hay que precisar por lo menos estos dos términos, ¿no? ¿Qué es evangelizar y qué es el proselitismo?
porque no es raro encontrarse incluso dentro de la misma Cáritas, pues personas que cuando dices que Cáritas debe evangelizar, se retraen, ¿no? Incluso nosotros entienden que Cáritas lo que tiene que hacer es atender económicamente a la gente que lo necesita y ya está, ¿no? Para evangelizar ya están otras realidades de la Iglesia, ¿no? Y no es así, ¿no? Y hay una confusión ahí entre lo que es evangelizar y lo que es el proselitismo, ¿no? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es anunciar la buena noticia que es Jesucristo. Y bueno, ya lo veremos luego por qué, ¿no? Pero Cáritas naturalmente que debe evangelizar. Hay una evangelización, digamos, implícita a través del testimonio, pero no es suficiente. El testimonio, si no se esclarece con un anuncio explícito, no se entiende. Entonces la evangelización, el Papa San Pablo VI tiene un documento muy conocido que se llama el Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, que habla de esto, ¿no? Y dice, no hay, después de hablar del testimonio y de la importancia del testimonio, y además si uno anuncia con la palabra, pero no hay un testimonio que lo respalde, esa palabra nace muerta, ¿no? Pero también al contrario, si se da un testimonio, pero no se explicita por qué, pues tampoco se entiende, ¿no? Entonces él dice que no hay evangelización si no hay un anuncio explícito, anuncio, la palabra aquí es anuncio. No hay un anuncio explícito de la persona, las promesas, los milagros, la doctrina, el reino de Jesús de Nazaret. En cambio, el proselitismo es, podríamos decirlo, ganar adeptos para una religión, para una secta, para lo que sea, ¿no? Ganar adeptos. Mientras que la evangelización es una propuesta. Jesucristo nunca impuso, sino propuso, y nosotros lo mismo, nosotros proponemos. De hecho, anunciar no es más que transmitir, pues eso, la persona de Jesucristo, presentar la persona de Jesucristo, y uno la puede recibir o rechazar. En cambio, el proselitismo es ganar adeptos, incluso el Papa Benedicto XVI lo vincula a ganar adeptos un poco a la fuerza, ¿no? Que puede hacerse directamente, o te conviertes o te mato, ¿no? Que ejemplos de esos tenemos hoy mismo en partes del mundo, ¿verdad? O indirectamente, ¿no? Si no te conviertes, pues te meto a la cárcel, o si no te conviertes, tienes que pagar un impuesto. Bueno, después hay muchísimas formas. Digo esas dos porque son dos reales, ¿no? Tanto en la historia como actualmente, ¿no? Entonces, en Cáritas, en la Iglesia en general, no solo Cáritas, la Iglesia, claro, nosotros evangelizamos, anunciamos y nunca imponemos ni directa ni indirectamente. No se hace proselitismo, sino que se hace anuncio. Ya sabemos que tenemos que anunciar, entonces, ¿por qué tenemos que anunciar? Bien, aquí también hay que hacer alguna precisión. Y es, porque también la gente aquí, cuando llega ya a Cáritas, dice, bueno, que anuncie la Iglesia en su conjunto, pero Cáritas, yo creo que hay una idea equivocada de lo que es Cáritas. Y yo me he traído los estatutos de Cáritas Diocesana de Toledo, ¿no? Y en el número 1 precisa muy bien, pues, qué es Cáritas Diocesana, ¿no? Dice así, ¿no? Cáritas Diocesana de Toledo es el organismo oficial de la Iglesia Católica, instituido en dicha archidiócesis para promover, orientar y coordinar la caridad entre los cristianos y expresar la solicitud de la Iglesia por los necesitados mediante la acción sociocaritativa y la comunicación cristiana de bienes. Bueno, que hay, como se dice, mucha tela que cortar, pero bueno, por lo menos apuntamos algo, ¿no? Primero, Cáritas es la Iglesia. Ni
ni es una parroquia, ni es Cáritas diocesana propiamente, es la Iglesia. No os quiero decir diocesana, es decir, no es la diócesis, sino es la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia, dice el mismo Papa San Pablo VI, existe para evangelizar. Por lo tanto, ya hacemos un silogismo, Cáritas existe también para evangelizar, según esa distinción que hacíamos antes, ¿no? Evangelizamos a la persona. Nosotros atendemos, acompañamos, ya que estábamos hablando del acompañamiento y la evangelización como parte del acompañamiento, nosotros acompañamos a personas, no acompañamos cuerpos, no acompañamos almas, ¿no? Sino personas. Y la persona, no nos cansamos de decir, y el proyecto Diaconía es eso, la persona en su integridad o en su totalidad. Y por lo tanto les anunciamos también lo que es pues lo más importante que nosotros tenemos, que es Jesucristo, porque es lo más que podemos dar, ¿no? La persona sin Dios ni sabe a dónde viene, ni sabe dónde va, ni sabe por qué hace las cosas en último término. Si no hay un sentido último de lo que hago, y ese sentido último nos lo da Dios, bueno, pues tendré una finalidad a corto plazo, pero nada más, ¿no? Entonces, nosotros atendemos a la persona, y la persona, en concreto, la persona que viene necesitada, tiene derecho a que se le anuncie a Jesucristo. Es un derecho que tiene. Uno de los puntos de la Evangelii Gaudium, un documento del Papa Francisco muy, muy importante, dice esto, en el número 200, puesto que esta exhortación, una exhortación apostólica, se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejarles de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y no es sospechoso quien lo dice. Este Papa pues destaca por su entenderse con los dirigentes de otras religiones y por el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, los pobres tienen derecho a que se les anuncie. Por otro lado, los, llamémoslos ministros de la caridad, agentes de Cáritas, como se quiera, tienen también el derecho y la obligación de anunciar a Jesucristo. Y además, bueno, cuando uno se le pregunta a un voluntario de Cáritas por qué lo hace, pues en último término te dice, o debe llegar al menos a decir, yo lo hago por Jesucristo, ¿no? Nosotros no lo hacemos por una ideología, por un sentido vago de solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces, Cáritas, ¿por qué es la Iglesia? Porque tenemos el derecho y el deber de evangelizar, porque los pobres necesitan ser evangelizados, porque es un derecho que también ellos tienen. Cáritas evangeliza. Y además, no solo Cáritas evangeliza a los que se le acercan, sino que los que se acercan deben evangelizar a Cáritas, ¿no? También en este tiene el Papa otro párrafo precioso, en el anterior, el número anterior, que dice, los pobres tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, del sentido de la fe, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Y esto es muy importante porque esto se olvida. Es decir,
sería una deformación que en Cáritas tanto el equipo directivo como los voluntarios o los trabajadores, los técnicos, tuviesen una actitud como que nosotros vamos a evangelizar, ¿no? Y a dejarnos evangelizar, ¿no? Y por otro lado, decíamos cuando leíamos el estatuto, el número 1 de los estatutos, Cáritas tiene como finalidad, que también se olvida muchas veces, la evangelización de la comunidad cristiana. No solo que eso, no, es que Cáritas es, tú preguntas qué es Cáritas, aparte que la gente lo sabe distinguir muy bien y te dice que es una ONG o lo que sea, ¿no? Y ahí está nuestra labor de aclarar, pues para atender a los pobres. No solo para atender a los pobres, ¿eh? Cáritas, la misión que tiene es, lo hemos leído antes, suscitar la caridad cristiana en la propia comunidad. Eso es lo primero que tiene que hacer. Es decir, animar la caridad cristiana en la comunidad. También en el aspecto, pues como lo dice San Juan, ¿no? Si uno viendo a su hermano padecer necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo diremos que la caridad de Dios habita en él? Es verdad que hay que hacer eso, pero no solo el compartir los bienes, que es muy importante, y tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? O sea, realmente hay que prestar una ayuda eficaz. Pero la dimensión de evangelización de Cáritas va con respecto al propio equipo directivo, a los propios voluntarios, a los propios técnicos, ¿no? En base a esto, ya en pocas palabras, por así decirlo, ¿cómo tenemos que evangelizar? Teniendo en claro que tenemos que evangelizar. Sí, bueno, pues don Santiago antes hablaba de la oración. A veces la oración se piensa que es como el último recurso. Cuando ya no hay nada que hacer, pues rezamos, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer. Es al contrario, es lo primero. ¿Por qué? Porque la oración es donde Dios nos hace ver que el prójimo es eso, es prójimo, es parte de mí mismo. Un miembro de Cáritas no atiende al otro como otro, ¿no? Sino como parte de sí mismo. Bueno, esto puede sonar muy espiritual, todo lo que se quiera, ¿no? Pero es que es la verdad, ¿no? En lenguaje cristiano no debe existir la palabra otro. Luego estamos llenos de pecados, defectos y ciertamente se nos puede reclamar que no actuamos así, pero nosotros sabemos que tenemos que vivir eso y tenemos que esforzarnos por eso. El otro es, es Jesucristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Una cosa es que yo le dé y otra cosa es que yo le vea como parte de mí mismo y especialmente como Jesucristo que se me acerca. Eso no es posible como le dice Jesús a San Pedro, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso te lo revela el Espíritu Santo. ¿Y dónde te lo revela? Fundamentalmente en la oración, también en la práctica de la caridad. Por lo tanto, lo primero, aunque tengamos 4.000 cosas que hacer, lo primero es ponerse en oración. Jesucristo, cuando lo vemos en la Cuaresma, cuando va a empezar su vida pública, lo primero se va 40 días al desierto y se pone en oración. Por lo tanto, oración. Y segundo, pues ya después uno tiene que ver, ¿no? Siempre hay que evangelizar con el testimonio, ¿no? Que hacemos explícito cuando nos lo preguntan, ¿no? O sea, nuestro ejemplo. Y te pueden preguntar, ¿y tú por qué lo haces? Bueno, pues yo lo hago por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Habéis dicho, es que eso es como una falsificación de la labor que se hace con las personas necesitadas, ¿no? Como que no la hacemos por ellas. Es que mi prójimo, o el otro, para entendernos, aunque no existe sin Jesucristo, no existe sin Dios. Es que es una hipótesis falsa. Por lo tanto, cuando yo me dirijo al otro, me dirijo como eso, como presencia de Jesucristo, ¿no? Entonces, mi testimonio explícito, a veces un anuncio
también explícito, por ejemplo, referido a la comunidad cristiana, ¿no? Hay que decirle, hay que animarle a que lo haga así, ¿no? Y a veces, pues, el anuncio pues, no se puede hacer explícito por la persona que se acerca, pues viene una persona de otra religión que no quiere que se le hable pues de la fe nuestra o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí Cáritas, es decir, cualquier persona que está en Cáritas, sabe cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que callar, cuándo da ejemplo siempre, ¿no? Muy bien, pues es un tema largo, pero que muy importante. Pues don José María, muchas gracias. Nada, ya hasta muchas el gracias a próximo vosotros siempre. programa. Pues ya tenemos claro que Cáritas tiene que evangelizar con oración, con testimonio, con la palabra. Y nosotros hemos llegado al final del programa Diaconía, el número 14. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.